Muy buenos días, muy buenos días. Feliz inicio de semana, feliz lunes, una semana que pinta interesante a nivel energético, a nivel de lo que puede suceder, a nivel de las cosas que se están moviendo. Y bueno, hoy voy a hablarles sobre uno de los temas de la noética, que es la influencia de tus pensamientos, de tus emociones sobre el mundo físico, sobre la realidad. No se escucha otra vuelta. Caray, no se escucha. Déjeme ponerlo así. Revisar qué pasa. A ver si ya se escucha. Sonido. Déjame ver si se abrió aquí alguna cosa. Algo de moviste y sí se escuchó ahorita mañana. Sí, moví ahí. Ok. Hola. ¿Cómo están? Hola. Sí. Pero ahora no me veo. Ya. Hola, casi listo. Ya. Es que a veces sin querer piso el cablecito donde está la conexión acá abajo. Y entonces dejan de escucharme. Les decía que esta semana se van a presentar acontecimientos importantes energéticamente. Y bueno, es una semana interesante, así que vamos a estar bien puestos. Y por eso mismo quería hablar de noética. Noética. Mucha gente un lavalier inalámbrico, sí, lo va a comprar. Tengo un micrófono, pero luego de repente me gusta más tenerlos más aquí para que me escuchen bien y no tener que alzar la voz. Miren que noética, mucha gente cree que es una negación de la ética. No ética, claro que no. Noética es el estudio de la magia, de lo que se ha llamado magia, de lo que se ha llamado sobrenatural, de lo que se ha llamado desde la más remota antigüedad curaciones chamánicas, procesos mágicos, embrujos, etcétera. Y bueno, todo esto lo ha estudiado la noética. De hecho, el doctor Roger Nelson, que es el director de investigaciones del Instituto de Noética de Princeton, es una persona bastante interesante. Es un hombre muy académico que ha estudiado mucho estos aspectos y cada vez están más convencidos, de verdad, cada vez están más convencidos de que la mente influye bastante sobre la realidad física. Y esto lo han demostrado con equipos, con tecnología, con una serie de experimentaciones que han hecho muy interesantes. Incluso Dan Brown es el autor del libro Código Da Vinci. Escribió un libro sobre una novela, se llama El símbolo perdido, donde habla precisamente de cómo hay investigaciones por parte de los gobiernos, la CIA, la KGB en su momento, las agencias de inteligencia en el mundo están trabajando mucho sobre visión remota. Visión remota es una capacidad que tienen algunos individuos de ver lo que está pasando en otro lugar, pero como si estuviera ahí. Entonces, esos individuos pueden estar en una reunión secreta en el Kremlin, una reunión secreta en cualquier país del mundo, desde su oficina. Y esto ya está muy probado, ya no es será o no será, funciona, es real. Hay gente que se entrena. Eso museo de los Illuminati sí le han criticado mucho el manejo que hace. Entonces, fíjense que, qué bueno que ya estás para el video. Entonces, la noética es una de las ciencias que se mete a estudiar esto desde la parte científica. Desde este punto de vista, los grandes iniciados son magos, son gente que puede influir en la realidad, pero no magos de tipo truco. David Copperfield es un gran mago, pero es truco, es un truco, es una estrategia que se usa. Igual David Blaine o igual Chris Angel, son grandes personas que tienen aparatos y cosas para hacer trucos. No, hablo de la gente que puede hacer que la magia ocurra. Y ustedes conocen a alguien que se llama, o que no que se llama, que ustedes dicen, es el mago de las ventas, el mago de las finanzas, el mago de
del básquetbol, le llamaban inclusive el Magic Johnson, el mágico Johnson, el mago de, etcétera. Gente que puede hacer cosas que dices, wow, parece magia. Tiene una capacidad de influir en la realidad de una manera muy fuerte. Y entonces han hecho estudios ellos muy serios, muy documentados, muy profundos, de cómo la mente del ser humano, los pensamientos, son la física, incluyendo su realidad física. Y la realidad física puede ser su salud, la realidad física puede ser su relación de pareja, la realidad física puede ser su economía. Y bueno, me puedes decir, ¿cómo es posible que pueda influir sobre la realidad física? Sí, mira, cuando tú tienes un pensamiento que nos pusieron a todos de niño, de que no seas ambicioso, sé humilde, porque si tienen unos, otros no tienen. Tú no te das cuenta, pero tienes una habilidad inconsciente para influir en no tener dinero en tu vida. ¿Por qué? Porque si tú tienes, otros no. Acuérdate que hasta mamá te decía, cómete tu comida, tanta gente pobre que quisiera tu comida. O sea que cuando tú tienes comida, hay gente que no tiene comida. Cuando tú tienes agua, hay gente que no tiene agua. No estoy diciendo que no sea real. El problema es cuando lo tienes en tu mente, lo manifiestas y haces que esto se convierta paradójicamente más y más en una realidad. Mientras más tienen unos, menos tienen otros. El mundo es muy injusto. Gracias, amigos de Facebook, ya están llegando, Josué. Gracias. Bueno, así que una de las cosas con las que quiero comenzar es un honesto análisis de dónde están tus pensamientos que pueden influir en la realidad. ¿Qué piensas del dinero? ¿Qué piensas del amor? ¿Qué piensas de la familia? ¿Qué piensas de tus hijos? Estuvimos en el fin de semana viendo una serie de Netflix que nos gustó bastante, se llama Merlí. Los adolescentes, y como nosotros tenemos hijos adolescentes, pues estábamos viendo cómo la expectativa de los padres sobre lo que pasa con un hijo hace que eso suceda. Es interesante, la serie es española y nos gustó bastante. Aparte que nos gusta mucho Barcelona, es cómo hablan del catalán y todo esto. Entonces, nos gustó bastante. Yo les he hecho demostraciones en los cursos presenciales donde le digo a una mamá y lleva al hijo, piensa preocupantemente sobre tu hijo. Y luego le checamos la energía al hijo y el hijo es un caos energético. Es un caos energético. Las varillas de radiestesia giran de manera caótica. Ahora le digo, piensa sobre tu hijo con pensamientos positivos, que es un buen chamaco, que no va a ir a las drogas, que se va a portar bien, que está bien cuidado, que puede ir a una fiesta y no le va a pasar nada. Y hacen ese tipo de dinámicas y las agujas se controlan. La energía deja de ser caótica. Acuérdense que les dije que la enfermedad no es más que energía caótica. Me preguntan muchas veces, ¿cómo se llama la enfermedad de mi hijo? ¿Cómo te llamas tú como papá? ¿Por qué? Porque así se llama la enfermedad de tu hijo. La enfermedad de tu hijo es madre solo ayuna y padre que no ayuda. O sea, la verdad es que las expectativas, los pensamientos que tienes sobre las personas o sobre la realidad influyen. Y claro, yo se los he estado diciendo una y otra vez, nos están programe y programe y programe y programe con la televisión, con la radio, con las películas, con los periódicos, con todo lo que pueden para que pensemos como ellos quieren que pensemos, los dueños del dinero. Y obviamente así pensamos y nos tienen, mucha gente no se da cuenta, esto lo voy a comentar nada más como reflexión, no se da cuenta que no es dueña de su dinero. De verdad no eres dueño de tu dinero. Creo que no. Si tú quieres ir a cambiar un cheque de 100,000 pesos o dólares, quiero ver si te lo cambian. No. Es más, olvídate, 10,000 dólares acá en los Estados Unidos. Vendiste un auto, te pagaron con un cheque y tú quieres el dinero en efectivo. Creo que nunca te lo van a dar en efectivo. Deposítelo. O bien, abra una cuenta con nosotros si no tiene cuenta, porque el dinero ya no existe. Lo que existe es un registro electrónico de que tienes dinero. Entonces, si tú quieres
billetes, no te los dan. Es increíble. Y la gente ya se acostumbró y cree que porque en su estado de cuenta digital, en su computadora parece que tiene dinero, el dinero existe. No, tiene un registro electrónico. Entonces, ni siquiera te das cuenta cómo nos han programado para tener una serie de pensamientos equivocados. Así que se convierte esto en una magia positiva o negativa. Así que cuando la gente no reconoce, no se da cuenta en dónde está enfocando su energía mental, dónde están sus pensamientos, pues no puede cambiarlos. Yo te pregunto, ¿pasas más tiempo pensando en cosas positivas o negativas? ¿Pasas más tiempo pensando en tus cosas, bendiciones que tienes de la vida o carencias? ¿Pasas más tiempo pensando cosas buenas de tus hijos o cosas malas, preocupantes, ¿no? ¿Qué le va a pasar? ¿Qué va a hacer? Y eso es lo que puedes crear. Es decir, piensas más en aspectos positivos que negativos. El problema es que ya se ha demostrado con la noética que hay una influencia mental efectiva y que esos pensamientos crean una realidad. Como les platicaba el doctor Roger Nelson, ponía una computadora que hacía ceros y unos en forma aleatoria, y más o menos era mitad y mitad al final de ceros y unos. Más o menos, lo he platicado. Y luego había un grupo de oración que estaban orando por el enfermo, por el gravemente enfermo, generalmente en la terapia intensiva, y el ordenador estaba a un lado en la cama, y el ordenador dejaba de emitir ceros y unos y empezaba a emitir patrones numéricos, a pesar de estar programado para emitir ceros y unos. Y esa es una de las cosas que el doctor Roger Nelson del Instituto de Noética de Princeton decía: esta es una prueba de que los pensamientos de ciertas personas que están orando por la salud de una persona, sean cristianos, sean católicos, sean musulmanes, no importa, pero están pidiéndole a Dios, orando porque esa persona mejore, está afectando el mundo físico alrededor de esta persona. Y esta computadora, que no tendría por qué afectarse, se afecta, porque está recibiendo una energía que modifica el software de la computadora. Y lo probó una y otra y 50,000 veces, y de repente dice: wow, aquí hay una prueba de que el pensamiento de una persona influye sobre la realidad. Y entonces, esa es una contundencia del poder, por ejemplo, de la oración, por si alguien se lo preguntaba. Claro, el poder que tiene la oración. La oración en el sentido de querer un beneficio para otro, de orar porque a otro le vaya bien, que esté bien, es lo que les decía, bendecir. Entonces, las personas ya tienen hasta sus ideas favoritas negativas, ¿sí? No hay dinero, el gobierno no ayuda, mi jefe es fatal, mis compañeros de trabajo son aberrantes, ya tiene hasta todo esto. De hecho, yo a veces hago un ejercicio cuando estoy trabajando sobre patrones mentales con mis clientes, donde le digo: haz una lista cuando estés deprimido, cuando estés enojado, cuando te sientas triste. Haz una lista poniendo palabras a lo que estás pensando. Nadie me apoya, nadie me ayuda, estoy solo, no cuento con nadie, la cosa está muy dura, maldito dinero. Haz una lista de los pensamientos que tienes. Y después, cuando llegan conmigo y me muestran la lista, les digo: ¿te sorprende con estos pensamientos por qué estás deprimido? ¿Te sorprende con esos pensamientos por qué estás enfermo? ¿Te sorprende con estos pensamientos por qué no tienes dinero? Y la verdad, se quedan espectacularmente impactados diciendo: caramba, nunca me había puesto a darme cuenta cuáles son los pensamientos que tengo. Yo sé que todos queremos estar bien, queremos tener éxito, queremos tener dinero, queremos sentirnos bien. Sin embargo, los pensamientos hacen un efecto muy fuerte en tu salud, en la realidad. Ya lo decía en su momento Jesús: si tan solo tuvierais la fe de unos cuantos granos de mostaza, moverían montañas. Entonces,
en momentos difíciles, en momentos donde las cosas se van a poner complicadas, como se van a poner en los siguientes meses, a nivel económico principalmente, a nivel de las cosas que van a pasar con las elecciones acá en los Estados Unidos, a nivel de las sanciones que van a poner contra Irak, a nivel de una serie de situaciones y eventos difíciles mundiales, en los cuales pues, no tenemos injerencia, ahora sí que no tenemos ni voz, pero en general nos puede afectar. Así que hay que analizar este proceso, es lo que yo le llamo cómo prosperar en tiempos de crisis, cómo a pesar de todo lo que esté pasando a tu alrededor, las situaciones complicadas, cómo podemos prosperar aún en estos tiempos. Hola, Víctor, gracias. Víctor Froilán, gracias. Entonces, ¿se puede lograr? ¿Se puede influir? Claro que sí, si cambias precisamente la forma de programarte, qué estás pensando. Pero ¿cómo vas a cambiar la forma de programarte cuando no te das cuenta que el entorno te está programando? No eres tú, ya no eres ni siquiera tus pensamientos, el entorno. Si tú prendes en las noticias, te vas a encontrar el noticiero y hazlo así, toma una pluma y ve poniendo un bolígrafo. Pensamientos positivos, paz, paz. Pensamientos negativos, tas, tas. Y que vengan ahí en la noticia. Noticia buena, noticia mala. Y te vas a sorprender que son 50-1, 50 cosas difíciles, críticas, complicadas, y a veces de repente una cosa buena. Y así la gente está recibiendo esa información en la televisión, en el noticiero, sale a trabajar con la cabeza llena de pensamientos de, wow, qué preocupación, la crisis, el dinero, la deuda, etcétera, etcétera. Qué complejo, ¿no? Qué complejo. Entonces, preocuparte hace muy poco por tu abundancia, preocuparte hace muy poco, mejor ocúpate, como decimos, y ocúpate de qué, ocúpate de crear las condiciones creativas, o sea, crear, no creativas en el sentido artístico, sino de crear las condiciones de crear para generar nuevas ideas financieras, nuevas ideas de salud, nuevas formas de mejorar tu relación de pareja. Gracias, Lorena, gracias por estar incorporándose. Así que, amigos, este es más o menos el punto con el que voy a trabajar esta semana. Voy a hablar del dinero, voy a mostrarles por qué nos están programando así. Es evidente cuando ya no hay suficiente dinero, el dinero ya no existe, ya lo guardaron ciertas personas, el oro también. Entonces, lo mejor es que haya una crisis económica y quiebran bancos y se acaba, ya, empezamos de nuevo, borrón y cuenta nueva. Y esto va a pasar y ya viene y es inevitable. Entonces, ¿qué vamos a hacer ante esto? ¿Vamos a volver a estar en crisis? Yo no quiero estar así. Yo no quiero pasar por ello. No, yo no quiero que mi familia se afecte y me imagino que tú tampoco. ¿Qué condiciones hay que crear para evitar que estas situaciones pasen? ¿Okay? Hay que dejar de correr de una reunión a otra, pensando juntas, ahora sí, este negocio es el bueno, este negocio es el de mi vida, este proyecto es el que me va a sacar de pobre, este proyecto es el que nos va a dar la solución. Y es interesante porque se convierte, como decía Kiyosaki, como el hámster que está en el cilindro que corre y nunca llega a ningún lado, se llama la rueda de la rata. Entonces, pues sí, le sirve para hacer ejercicio, pero no llega a ningún lado. A veces las personas estamos así y corremos y estamos llenos de actividades, estamos llenos de juntas, estamos llenos de reuniones, pero no salimos de ahí. Queremos desesperadamente tener prosperidad, tener bienestar, sin embargo, no sabemos cómo hacer que suceda y tenemos magia. Así que esta semana vamos a hablar de magia, vamos a hablar de noética y voy a presentarles ejemplos, metodologías, porque me gustaría darles un par de métodos para crear realidad, para crear algo. Yo cuando les explico a mis alumnos que haciendo un movimiento energético, que es el patrón curativo que usaba Jesús, Jesús hacía un patrón específico, muy concreto, tocaba la cabeza de la persona
hacía un movimiento con sus manos así, y mucha gente creía que le daba la bendición. No, no daba la bendición. Hacía un movimiento energético y eso cambiaba la energía de la persona, y al cambiar la energía de la persona, cambiaba la realidad de la persona. Y era un patrón curativo. Yo no lo digo, lo han dicho muchos autores. ¿Cuáles eran los patrones curativos de Jesús, los patrones curativos de Buda, los patrones curativos de muchos, de San Francisco, de mucha gente que ha curado, que ha hecho este proceso? ¿Lo podemos hacer? Claro que sí, claro que sí. Y eso es un ejemplo de lo que llamamos noética. ¿Cómo tus formas de pensar? De hecho, la magia tiene 3 niveles. La magia, yo he estudiado la magia por muchos años. De hecho, el primer libro de programación neurolingüística se llama La estructura de la magia. Pero hablando de la magia, no de los trucos, como les decía, sino de lo que realmente se puede hacer la cosa. Y bueno, se puede lograr una realidad, se puede influir en una realidad, se puede crear una realidad. ¿Cómo puedes materializar algo? ¿Sí? Materializar algo. ¿Qué tienen estas personas para materializar algo? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo pueden tener la capacidad de materializar algo? Hacer que en el mundo físico ocurran cambios, en el mundo material. Que una persona sane, que un niño mejore, que un niño se le quite el cáncer, que ¿cómo se puede hacer? ¿Cómo se hace? ¿Sí? Y bueno, voy a hablar de esto, de cómo los pensamientos influyen. Y les decía, en la magia, el primer nivel para los magos es aprender a influir en el mundo físico. Es decir, el primer nivel de mago es poder hacer cosas en el mundo físico, que pasen cosas y que se materialicen cosas en el mundo físico. Ese es el primer asunto. O sea, que tu billetera esté llena de dinero, que hagas cosas para que literalmente los clientes toquen a tu puerta y quieran tus productos y servicios, que hagas cosas para que los demás te busquen y como profesionista, como dentista, como médico, como lo que sea, y quieran tus productos y servicios y pagarte por ello. Esa es magia. Entonces, el primer nivel es influir en el mundo físico. El primer nivel, y ese es el de principiante de mago, para que me entiendas, en la magia más sencilla. Ese es el nivel de visión remota, ese es el nivel de telequinesis, mover algo con la mente, ese es el nivel de hipnosis, hacer que la persona tenga un efecto material muy fuerte. Fíjense, bajo hipnosis, es interesante, bajo hipnosis, un experimento que se hizo es que, no sé si se acuerdan en los shows de hipnosis, y esto llamaba mucho la atención a los agentes de la CIA y a los agentes de la KGB y a los agentes de inteligencia. Una persona bajo hipnosis cambiaba su alter ego. Entonces, cambiaba su alter ego y hacía que se comportara como perro, por ejemplo, se sintiera una persona en otro sentido, en fin, y esto se ha demostrado muchas veces. El primero que empezó a hacer esto en teatro fue Charcot. Charcot fue uno de los maestros de Freud. Freud se frustró mucho porque él nunca pudo hacer hipnosis. No es que no creyera en la hipnosis, es que él nunca pudo hacerlo. Y entonces él estaba en este proceso. Dejen de estarse ahí peleando con la gente, dejen que entren y salgan. Entonces, el experimento que se hizo es este. A una persona se le metió en trance y se le pidió que no viera que no detectara a una de las personas que estaba ahí. Por ejemplo, estaba Juan, Pedro y María. Tú, cuando abras los ojos, no vas a ver a Pedro, y Pedro estaba enfrente de él. Y sí, efectivamente, está algo interesante. Cuando la persona abría los ojos, le preguntaban quién está. Está María, está Juan, y efectivamente no veía a Pedro. Pero fíjense en esto, para que vean lo que es esto que estoy diciendo. Pero Pedro estaba tapando un reloj y le decían, ¿qué hay allá? Y él decía, hay un reloj, dinos la hora, es tal hora. ¿Qué más hay? Hay este objeto.
Él podía, fíjate bien, ver a través de Pedro, porque movían los objetos para ver otra vuelta y no va a ver a Pedro. Y cambiaban a Pedro y ahora estaba tapando un micrófono, estaba tapando una cámara de grabación, lo que sea. Y entonces le decían, ¿y qué hay ahí? Una cámara. Él podía ver lo que había atrás de él. Y entonces esto les puso los pelos de punta a los agentes secretos que dijeron, este puede ver a través de las paredes. Sí. Y ahí es donde la gente de inteligencia empieza a ser muy poderosa, muy fuerte. ¿Ok? Entonces, fíjate qué interesante. Sí existe esa magia. Porque ¿cómo puede una persona ver cosas que están atrás? ¿Sí? Inclusive ponían deliberadamente atrás algo de la persona que estaba ahí, que el que estaba hipnotizado no la veía, pero sí veía los objetos atrás. ¿Cómo puede la mente hacer eso? ¿Cómo puede la mente hacer eso? Y cambiaban cada vez para ver si no era casualidad. No, era una y otra vez, las 100 veces que lo hicieron, las 100 veces la persona podía ver a través de un cuerpo. Eso es magia, esa es magia. Sí, no, es impresionante. Y entonces los agentes de inteligencia pensaron, ¿qué tal si a esta persona hipnotizada le dijéramos qué hay allá en ese cuarto y que revisara papeles y que viera qué decían los papeles y nos diera la información de esos documentos? Eso se llama visión remota y se logra con hipnosis. Y cualquiera que esté en un trance profundo tiene la capacidad de hacer eso. Yo lo he hecho muchas veces. Cuando enseñaba hipnosis, esa era una de mis técnicas favoritas para que los incrédulos, los escépticos, observaran una demostración impactante. Y cuando me preguntaban cómo lo sea, no sé, funciona. No sé por qué la mente puede atravesar a una persona y ver lo que está detrás. No tengo idea cómo lo hace, pero sí sé cómo hacerlo con un trance no muy profundo. Un trance bueno, digamos, ni siquiera un trancesísimo, y puede hacer la persona este tipo de eventos. Interesante, ¿eh? No, yo lo he hecho en mis cursos. Yo hago que una persona no vea alguno y me puede decir, y ponemos atrás algo y le decimos, ¿y qué hay ahí? Y nos dice exactamente lo que hay. Y claro, los escépticos, los incrédulos, los que dicen, no es cierto, esto es puro show, se quedan así, ¡guau! ¡Qué impresionante! Y hasta se les pone la carne de gallina, decir, estamos en presencia de algo incomprensible. Esa es la magia. Pero tú puedes hacerlo. Tú puedes influir en el mundo real y puedes hacer cambios verdaderos para que tu realidad se comporte como tú necesitas y quieras. ¿Sí? Estábamos hablando de los pensamientos. Cuando alguien entra aquí al Periscope a ofender, eres un idiota, no sabes nada, eres un estúpido. Además, ni me conoce, ni sabe quién soy. Pero nomás por meterse, tienes una cara de imbécil, ve la cara de tonto. Esa persona está enviando una energía en su mundo, no a mí, en su mundo, que eso es lo que tiene un caos energético. Si tú te enganchas y le empiezas a contestar, cállate, no hables así, empiezas a tener caos energético tú también. Yo lo que hago, si veo que insiste mucho y está molestando, le digo pues que se vaya y lo bloqueo, pero no me genera ningún problema. A veces, lo único que sí me molesta es cuando dicen, ¿quién es ese viejo? Oye, viejo los árboles, ahí sí. Que me diga feo no me importa, que me diga cara de idiota, pero que me diga viejo, pues eso sí duele. Entonces te lo digo, me dijiste viejo, vas para afuera. Entonces, no importa que me digas que tengo cara de idiota, que soy un tonto, que no sé lo que digo, pero que no me diga viejo, eso sí duele, eso sí duele. Entonces, si me preguntara quién es este joven con cara de idiota, hasta lo dejo que siga aquí. Entonces, bueno, exacto, viejo los cerros y reverdece. Entonces, amigos, esta semana les voy a platicar bastante de la noética y les voy a presentar información de cómo empezar a materializar las cosas que vayas queriendo. Y va haciéndolo poco a poco.
Yo tengo un curso que se llama Grandiosamente, que es gran Dios a mente, donde le estoy diciendo, el gran Dios está en tu mente. Porque no estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Somos Dios. Ah, ¿somos Dios? Sí, somos su energía, somos su poder, somos parte de Él. Por lo tanto, no estamos hechos a imagen y semejanza. Somos dioses. El problema es que no nos la creemos. El problema es que no nos aceptamos como seres divinos. Nos vemos miserables de lo peor, horrorosos. Entonces, y agresivos a otros. No, es lo mismo. Si tú tienes un vaso de agua, ¿ok? Y tomas una gotita del agua, el agua no está a imagen y semejanza. Esa gota de agua no está a imagen y semejanza. Es agua también. Tú estás hecho de la misma forma. Es decir, tú eres parte de, no eres una parte de Dios, nada más eres Dios. Cuando los orientales saludan así, no es que se humillen. Alguien decía, fíjate qué crueles, que los japoneses que tienen los ojos rasgados como yo, y han visto los japoneses, hacían eso para ver a la persona completa y regresar. Entonces, porque como tienen los ojos así, nomás veían un pedacito de la persona y decían que le hacía así pues, para verlo completo. ¡Qué crueldad! No es cierto. Ok, fíjense, fuera de la broma, el hacer este movimiento, se pasan los que dicen eso, que los ojos rasgados le hacían así para verlo completo, porque nomás veían un pedacito y así lo veían completo. ¿Saben qué significa eso? ¿Qué significa? Venero al Dios que vive dentro de ti. Repito, venero al Dios que vive dentro de ti. A ese Dios le rindo pleitesía, a ti no. Dentro de ti hay un Dios que no lo has dejado salir en ti. Y a ese le hago así. Me postro ante ese Dios que vive dentro de ti. Venero al Dios que vive dentro de ti. Interesante. Quiere decir que ya se reconoce que tienes un Dios en tu interior. Nada más, pues ya, sácalo. Tú dile, miren, están viendo a Dios. Jesús les dijo un día a los apóstoles le decían, Señor, muéstranos a Dios. Y fíjate lo que les contesta Jesús, búscalo en la Biblia. ¿Para qué queréis que les muestre a Dios si me están viendo a mí? Y no era presumido, no era petulante, es decir, pero también véanse a ustedes son Dios, dejen de creer que no tienen poder, dejen de creer que no pueden crear, crea lo que quieras, de hecho lo haces, pero creas puras tonterías, enfermedades, patologías, carencia, problemas, lo creas con tus pensamientos. Entonces Jesús les dice, ¿para qué queréis que os muestre a Dios si me están viendo a mí? Y la gente tonta dice, eso significa que Él era Dios. Sí, y los apóstoles también. Y tú también, porque eres parte de. Por lo tanto, somos parte de Dios, somos diosesitos. Así de simple. Ya. ¿Y cómo creas? Pues ve cómo andas. ¿Has creado carencia? ¿Has creado abundancia? ¿Has creado salud? ¿Has creado enfermedad? ¿Cómo has creado tu mundo? Sí. Cuando hace Dios la creación, dice, hágase la luz, sepárense las aguas, que aparezca esto, que aparezca aquello, y todo fue perfecto. ¿Por qué no haces así? Que aparezca abundancia, que aparezca salud, que aparezca amor, que aparezca bienestar para mi familia. Pero luego hace lo siguiente. Ok, lo voy a hacer. Que aparezca abundancia. Y con tu mente. ¿Y si no? ¿Y si me falla? ¿Y si esto no funciona? Y eso aparece. Termino con la historia del hombre que se sienta a la sombra de un árbol y estaba, él no lo sabía, a la sombra del árbol de los deseos. ¿Ok? Y entonces estaba ahí, llega, se siente con mucho calor y está soplándose así con el sombrero y dice, híjole, con este calorón se me antojaría una jarra de vino tinto helada. Se aparece la jarra de vino tinto y él dice, wow, porque no sabía que estaba sentado a la sombra de los deseos. Es una metáfora, él era el creador. Y pues agarra, se sirve y se toma su vinito.
y dice, hombre, con este vinito se antojaría una comida, unas viandas exquisitas. Se aparece porque estaba sentado a la sombra del árbol de los deseos. Y bueno, dice, no sé qué es esto, pero empieza a comer. Ya con la segunda copita y la comida dice, hombre, con esta copita y esta de comida, pues se antojaría una musiquita aquí rica. Se aparecen unos tipos ahí tocando así, violincitos y entonces dice, wow, con estos violincitos, con esta comida, se antojarían unas chicas bailando. Bailando. Y entonces dice, ay Dios, se me hace que esto es cosa del diablo, no me vaya a llevar. Se lo llevó. Así estamos nosotros. Estamos ahí para crear lo que queremos y estamos creando puras tonterías porque creemos que eso no es posible. Y cuando nos pasa, no es cierto que dice la gente, oye, me está yendo muy bien, algo tiene que salir mal, no es posible que me esté yendo tan bien. Pasa. Así que amigos, esta semana vamos a hablar de noética y van a ver que les va a gustar bastante la temática. Así que lo que pienses pasa. Entonces, ¿qué quieres? Felicidad, amor, abundancia, salud, pues eso es lo importante. Ok, entonces, sí, bueno, alguien diría una chela en lugar de un vinito tinto, pero la historia, que es de un musulmán, era un vinito tinto. Gracias amigos, nos vemos mañana, pásenla bien y mañana tengo sesión de preguntas y respuestas. Siempre tus pensamientos afectan tu realidad, siempre, siempre, siempre. Para bien o para mal. De hecho, si tú analizas la realidad que tienes ahorita, en el amor, en la salud y en el dinero, es consecuencia de los pensamientos que tuviste sobre el amor, sobre la salud y sobre el dinero en el pasado. Así de simple. Y les voy a hablar cómo está el asunto del dinero para que te salgas, salte, sacúdete, date cuenta que te están controlando con el dinero para que te estreses, te preocupes, te enfermes y además un dinero que ya ni siquiera tienes. Nos vemos mañana. Bye bye. Bye amigos de Periscope. Amigos de Face, muchísimas gracias por acompañarme. Creo que vamos a tener una semana muy interesante con la noética. Les voy a platicar muchas cosas muy buenas. Ada, Nubia, gracias. María Aurora, gracias. Astrid Álvarez, gracias. María Mora Rey. Jessica Zamora, gracias. Gracias a la familia, también para ti. Verónica Ramos, Fabi Contreras, Nancy Calderón. Gracias, gracias, gracias. Estoy viendo aquí si tienen una pregunta. Me gusta escuchar sus temas. Gracias, pues la intención es compartirlo para que estemos mejor todos y consecuentemente yo también. Pero que si ustedes tienen dinero y les va muy bien, pues pueden comprar mis cursos y me va muy bien a mí. ¿Ok? Nos vemos amigos. Bye bye. Compartan, por favor. Bye bye.